islas que se hunden, islas que se mueven, información de la Armada chilena, o sea, que han visto esta isla misteriosa envuelta en una nebulosa, en una bruma, en una neblina. Chiloé es una zona mágica y misteriosa, también es un lugar habitado por brujos. Se reúnen en cuevas, tienen como sus esbirros, ¿ah? Sus guardianes, también los utilizan para hacer daño a otra persona. Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Gracias a todos ustedes que siempre se conectan ahí con esa buena energía, con esos deditos arriba, con esos comentarios de verdad. Y ya se los he dicho muchas veces, son los que me alientan a seguir aquí, investigando, invitando gente, pensando en qué voy a decir dentro de 8 días o la próxima semana. Y es gracias a ustedes y a todo su cariño que seguimos aquí abriendo estas ventanas al misterio porque, señores ventaneros misteriosos, esto es una gran comunidad, esto es una gran familia y ustedes también son los protagonistas de este contenido. En serio que muchísimas gracias, vuelvo y lo repito, por estar ahí conectados todo el tiempo. Y quiero contarles que hoy vamos a hablar de algunos misterios de Chile, de algunas leyendas que hay en este país tan espectacular de nuestra Suramérica. Y quiero decirles además que en este contenido vamos a tener a alguien que conocí gracias a la maravillosa comunidad de ventaneros misteriosos. Y señores, hace unos días estábamos conectados en un en vivo, charlando, creo que con la medium roja, por si no lo han visto, vayan, corran y vean ese en vivo que hicimos con ella, que está muy interesante. Ay, no, estábamos con Hunter, con nuestro amigo Hunter, hablando ahí de algunos temas, estábamos en vivo y alguien se conectó y me escribió y me dijo, resulta que yo he investigado, he participado en algunos programas de misterio y me gustaría participar en Ventana del Misterio. Ok, ustedes saben que hay un correo electrónico, ventanalmisterio2@gmail.com. Ahí ustedes pueden escribirme y contarme sus historias y ser los protagonistas de este contenido. ¿Cómo lo va a hacer nuestro invitado de hoy? Oscar Enríquez, que está además desde Chile, que nos contactó, que me escribió justo en ese en vivo y quiero agradecerte, Oscar, de verdad, por tomarte el tiempo de ver mi contenido, por además querer participar y compartirnos esas investigaciones y ese conocimiento que tienes respecto a estos temas. Muchas gracias a ti, Joana. Primero que todo, saludar a los amigos y amigas ventaneros, a todos estos fanáticos del misterio y por supuesto darte las gracias por darme este espacio en tu programa para poder dar a conocer los misterios del fin del mundo, los misterios de la isla de Chiloé. Así que a tu disposición, querida Joana, y eh, cuando tú me digas. Oscar, pues antes quisiera que los ventaneros misteriosos te conocieran un poquito, que nos contaras quién es Oscar Enríquez y sobre todo por qué le llama la atención estos temas relacionados con el misterio. Bueno, yo soy chileno y bueno, como te comentaba, yo soy muy malo para jugar a la pelota, malo. El tenis, colocaba la raqueta y me llegaban los pelotazos en la cara. Si subía un cerro, me caía. Subía un árbol, o sea, pero tenía una pasión, tenía un hobby. Tenía algo que era como una llama, que estaba dentro de mí, que me decía, investiga, investiga, aprende, escudriña, busca, infórmate, y está todo lo relacionado con el misterio, con lo paranormal, con lo mágico, con aquello que es necesario escudriñar y imbuirme, empaparme de ese conocimiento que no está
en la mano de todos o a la mano de todos. Y bueno, desde la aparición de la tecnología me he podido dar cuenta que además todo lo relacionado con el conocimiento ahora es mucho más accesible para todos nosotros. Y la verdad que me encanta decir esto, siempre la información hoy está a un clic, a un clic de distancia, o sea, no tienes que ir a una biblioteca, viajar a otra ciudad, no, basta con que tú hagas clic y la información está ahí. Ese más o menos soy yo. Bueno, soy profesional, insisto, soy chileno, vivo en la ciudad de Santiago de Chile, capital de Chile, pero he vivido a lo largo desde el norte de Chile hasta el sur de Chile. He recorrido todo mi país bueno, en algunos otros países también. He sido bastante andariego, como si es un término bien de acá de mi país, querida Sí. Joana. Pues Oscar, de verdad que te agradezco muchísimo la confianza y querer participar en este espacio que como muchas veces lo digo, también es un espacio para entretenernos, para generar comunidad y para contar estas historias que a tantos nos apasionan, que nos llama la atención y sobre todo para abrir la mente a múltiples posibilidades, como lo vamos a hacer hoy con todo este tema de la mitología, del fin del mundo, de la isla de Chiloé, de los misterios de Chile. Aquí ya hemos comentado uno que otro tema relacionado con Chile. Hemos tenido el gusto de estar con Rodrigo Bravo hablando de ovnis y bastantes historias que él ha investigado precisamente allá en su país. Si ustedes no lo han visto, se los recomiendo porque Rodrigo además fue piloto, es un investigador muy, muy juicioso de todo este mundo de los ovnis y de verdad que ese libro que tiene Rodrigo y que compartió aquí todas esas historias con nosotros, pues es fabuloso, así que se los voy a dejar dentro de los videos recomendados para que también vayan y lo vean. Pero dentro de Chile hay un lugar muy, muy específico y es la isla de Chiloé. ¿Qué es la isla de Chiloé? ¿Por qué es que hay tantos misterios allá, desde ovnis, criaturas, barcos fantasmas, una cantidad de cosas que uno se queda impresionado? Hablemos un poquito de esa historia de esa isla, Oscar. Mira, la isla de Chiloé, comentar que Chile es un país que está colgando del continente y tiene una forma de espada, ¿no? Es una forma de espada. Si uno lo mira bien, con un poquito de imaginación, tiene una forma de espada. ¿Qué nos dice eso? Que es un país angosto, pero es muy largo. Y es precisamente en la parte cercana a la punta, y la punta de esta espada, vendría siendo Chile, y se encuentra una serie de fragmentaciones. Miramos un mapa, vamos a ver que una serie de islas. Bueno, esas islas se llaman, son una provincia, y la isla más grande es Chiloé. Tiene un tamaño aproximado de unos 9.181 kilómetros, 191 kilómetros, si no me equivoco, y, y tiene a su alrededor otra serie de islas más pequeñas, formando en el océano, formando una serie de canales. Insisto, esto es en el océano, pero hay tantas islas que se transforman en un archipiélago. Por lo tanto, se forman canales. Y ahí es en ese lugar donde ocurre una serie de hechos que están relacionados con lo mágico, con lo sobrenatural y con lo mitológico. Entonces, la invitación es a conocer un poquito de lo que ocurre en esa ciudad al sur del mundo y que es conocida en nuestro país como, como un lugar lleno de encanto, pero a la vez de misterio, Joana. ¿Y por qué será, Oscar? O sea, vuelvo y repito, aquí hemos hablado de ovnis en Chiloé, de animales fantásticos, de barcos fantasmas. ¿Por qué será que justo ese espacio tiene toda esa recopilación de misterios? ¿Habrá alguna hipótesis, alguna idea? No sé. Para muchos, por ejemplo, existen los puntos rojos en cuanto a fenomenología ovni. En este caso, esa isla tiene algo en particular que haga que todos estos misterios se reúnan allí.
Sí, mira, Joana, te voy a comentar brevemente antes de entrar en todo estos hot points, estos puntos rojos, todas estas zonas calientes. em, y sé que te va a gustar y te va agarrando vuelta este tema. Uno de los casos más conocidos, nos vamos a salir un poquito, uno de los casos más conocidos en el tema UFO, en el tema OVNI, es en la isla de Friendship. Y que ahí tú tienes para hacer unos 10 capítulos si tú quieres. O sea, Total. entonces, contactos con personas, islas que se hunden, islas que se mueven, información de la Armada chilena. O sea, la Armada chilena es una de las más avanzadas, no en Latinoamérica, a nivel mundial. ¿Ah? Información de la propia Armada chilena, conocimiento por parte de buques que han visto esta isla misteriosa envuelta en una nebulosa, en una bruma, en una neblina. eh, eh, la han tratado de cartografiar, de ubicarla en una cuadrícula, y esta isla se mueve como si tuviese motores y desaparece, contactados, personas que han curado enfermedades. Entonces, este es uno de los hot points, insisto, un punto caliente en el fenómeno ovni, pero no solamente en eso, la isla de Chiloé es conocida a nivel de todo, no hay chileno que no sepa que Chiloé está llena de brujos. Chiloé está llena de brujos. Es una zona donde han ocurrido muchos casos. O sea, incluso la justicia ha tenido que intervenir en estas situaciones relacionadas con la brujería, con lo arcano, con lo secreto, con lo mágico, con lo oscuro. Y fíjate, Joana, que ha tenido la justicia que intervenir. Incluso en algún momento, Joana, estas personas, estos brujos, tomaron el control de la isla, tomaron el control de la isla. Y, y, ¿Y y cómo fue eso? Cuéntame más porque, o sea, y perdón, Oscar, perdón, pero esto siempre pasa en Ventana al Misterio. Es que tenemos todo fríamente calculado y libreteado, pero conversando nos vamos por otro lado y esto está interesantísimo. ¿Cómo así que brujos y cómo así que que las autoridades tuvieron que intervenir? ¿Cómo fue eso? una especie de, para darlo a conocer a todos los amigos y amigas de Ventana, al Misterio, los ventaneros, una especie de gobierno dentro de un gobierno, una especie de gobierno dentro de un gobierno. Y tú sabes que los brujos siempre hacen no sé cómo se dirá en otros países, aquelarres. O sea, aquelarres es una Sí. reunión de hechiceros, de brujos, de alquimistas, de personas que se dedican a hacer no cosas muy buenas. Y estos generaron un poder tan grande en toda esta zona del archipiélago, y especialmente en Chiloé, que tenían un nombre muy, a ver, lo voy a decir derechamente. Esto se llamaba la Recta Provincia. Este es un grupo, se llamaba la Recta Provincia. Y este es un caso anterior, pero hay otro mucho más antiguo que data como de los años 1850, 1860, y hay uno que ocurrió 100 años después. O sea, cuando yo digo que Chiloé es una zona mágica y misteriosa, también es un lugar habitado por brujos. Y ahí podríamos entrar en que se reúnen en cuevas, tienen como sus esbirros, ¿ah? Sus guardianes, para que los protegen, los cuidan, a estos empleados, estos guardianes o protectores de sus lugares, de sus centros de reunión, ¿no? También los utilizan para hacer daño a otra persona. Y que no se someten también son víctimas o producto de sus hechicerías, magia, de un daño a sus familias, hacia la vida, la salud, hacia ellos mismos. Entonces, hay dos periodos en los que esto ocurre. ¿No? Tenemos uno de la década del siglo pasado y otro del anterior, del 1850-60. Y hay un periodo que ocurre y luego ocurre 100 años después, pero es el Estado el que debe interferir, o sea, perdón, intervenir e interferir, porque, o sea, habían personas que realmente estaban
sufriendo a consecuencia de esta agrupación que no eran, mira, lo más suave no eran brujos blancos, eran personas que se dedicaban a hacer cosas no buenas, ¿ah? Para no entrar en detalle, porque hay cosas que son bastante fuertes, ¿no? Para que no Sí. nos censuren tampoco este programa, pero hay temas fuertes. Entonces, tenemos el tema de los ovnis, que creo que ahora le dan otro nombre a los ovnis, le han puesto un nombre más snob, un nombre más bonito. UAP. Claro, No entiendo por qué, pero bueno, igual para mí van a seguir siendo ovnis y entonces ya no podemos decir un tema ufológico, sino no humano, no es extraterrestre, sino no humano, en fin, una cantidad de terminología que están actualizando. sí, y bueno, tenemos los ovnis, tenemos brujería, pero también tenemos parte de la mitología. ¿No? Y dentro de la mitología están los incubos, los sucubos, que son estos seres que tienen algunas características muy particulares, especialmente en el sur de nuestro país. Y uno de ellos es el trauco. ¿No? El trauco es característico del sur de Chile y especialmente, Joana, especialmente de la isla de Chiloé o del archipiélago de Chiloé, del archipiélago. Como te comentaba, hay una isla grande de Chiloé y otra serie de islas alrededor que llegan a crear un canal por el cual circulan naves y embarcaciones, barcos, derechamente. Están en el océano, son muchas islas, es un archipiélago. Y uno de estos seres mitológicos es el trauco. ¿Qué características tiene el trauco? Bueno, el trauco es muy feo, es horrible, es feo, es a ver, el trauco además es de baja estatura, es muy bajito, muy chiquitito, debe de medir un metro, menos de un metro, 80, entre 70 y 80 centímetros, es lo que aparece en libros. Hay un libro de él en 1700 y algo, a comienzo de 1800, en que se hace como un checklist de seres mitológicos de la isla. ¿No? Recordemos que Chiloé fue el último bastión de España en Chile, antes de la independencia completa. Entonces, había mucho de mitológico, había mucho secreto, muchas cosas oscuras, ¿ah? Un poco arcanas también, y una de esas es la mitología. Entonces, ¿qué es lo que hace este trauco, este ser secreto, este ser oscuro? Porque no es bueno, es entre un duende y un ogro, pero pequeño. ¿Ya? Resulta que el trauco no tiene pies. El trauco es como que los pies, como que se le deformaron los pies y tiene muñones. El trauco camina, pero con sus pies, en vez de dedos o de un pie propiamente tal, están deformados como si fueran bolas o pelotas o muñones, derechamente. Tiene una pequeña herramienta que supuestamente con esta corta los árboles en dos o tres golpes. ¿M? Pero además el trauco es un poco vicioso, ya que es demasiado enamorado de las mujeres. ¿Ya? Le gusta mucho, vive siempre pendiente de las damas. ¿Y qué es lo que hace este trauco, este ser? Constantemente está persiguiendo damas. ¿No? Entonces, el trauco, en los sueños, mientras la dama está durmiendo, el trauco empieza a meterse en los sueños de las mujeres, de las damas, de las doncellas de la zona. Y fíjate, Giovanna, lo que hace este ser, la seduce, en verdad la seduce, a pesar de toda su fealdad y de lo horripilante que es y que mide perdón, 70 centímetros, 80 centímetros y que prácticamente no tiene pies porque están deformados como muñones, la seduce y las enamora, las enamora.
O sea, Así es, literal, lo que nos estabas explicando hace un rato, súcubos e incubos, estos demonios que hace en la Edad Media y en libros antiguos estaban allí precisamente metiéndose en los sueños, tanto de hombres como de mujeres, para seducirlos y finalmente, pues, son demonios sexuales. Entonces, este sí. famoso trauco es una versión de ese demonio sexual. Claro, clarísimo, clarísimo. Los sucubos, los incubos tienen un lado sexual muy fuerte, está muy patente, está como muy presente en ellos de forma constante, permanente, persistentemente. ¿M? Ellos tienen ese lado de su sexualidad exacerbada. ¿M? Entonces, este pequeño ser, este trauco, no solamente las enamora, Joana, sino que además las embaraza. O sea, eh, Wow. las embaraza. Entonces, em, cuando en la zona una dama quedaba embarazada, encinta, bueno, la criatura que nacía, ¿cierto? El bebé, no tenía un padre, se decía que era hijo del trauco, es un hijo del trauco. Y bueno, no solamente el trauco tiene estas características de enamorar damas, de buscar doncellas, mujeres jóvenes, mujeres hermosas, porque esta es como toda una familia bien especial. Son muy especiales, porque el trauco no está solo, Joana. El trauco el trauco en este andar constante de enamorar mujeres, también lo hace acompañado de su esposa. Él tiene su esposa y la esposa del trauco también es bueno, en el caso de ella sería una sucubo, ¿ya? Una sucubo, una especie de sucubo, porque es mujer, se llama la Fiura. Y la Fiura es horrible, es una mujer de un rostro grotesco, es pequeña, pequeña, como de unos 50 centímetros, o sea, es muy pequeñita, pero la Fiura tiene un estado constante de hipersexualidad, tiene un constante de está hipersexualizada. Es decir, la Fiura se enamora de jóvenes apuestos y, y cuando le gustan va afuera de las casas de estos jóvenes y deja sus excrementos. O sea, yo ni te veo la cara, No, pero estoy súper sorprendida con estas historias. claro. Así que, pero hombre joven, hombre guapo, así que yo estoy libre de la Fiura en este caso, pero pero, te comento que la Fiura es una mujer que tiene un líbido exacerbado, porque o sea, lo que se le cruza le sirve. Mm, Animales, hombres jóvenes, y además trauco, por el cual tienen muchos hijos. Hay muchos mm, traucos y trauquitos, pequeñitos, trauquitos, y Fiura y Fiuritas, o sea, tienen su familia ellos, muchos. mm. Pero te tengo que contar que la esposa del trauco, la Fiura, esta mujer fea, horripilante, pequeña, de una sexualidad exacerbada, es hija del trauco también. Incesto, Incestuoso, o sea, y que la Fiura las tiene todas. o sea, una leyenda, pero además llena de una cantidad de pecado ahí que, bueno, yo quiero que tú me termines de contar esta historia y quiero hacer un análisis de todo esto. ¿Cómo así que entonces es la hija también del trauco? Hija y Es luego que, esposa. claro, hija y esposa. Y esto ocurre porque como el trauco enamoraba de las mujeres, las enamora, aparece en sueños, em, omití que tiene un aliento, pero hasta mira, si él huele o aspira una flor, la flor se muere, porque es un aliento que tiene, pero imagínate, horrible.
Fíjate que la hija de la Fiura es una mujer que es una mujer humana, ¿ya? Es una humana, pero que se dice que ya está en la medianía o quedó atrapada en la medianía de la edad de una mujer. O sea, ya no es joven, está entre los 40, 50 años aprox. ¿Qué es lo que ocurrió con esta mujer, la madre de la Fiura? Era hermosa, preciosa, la mujer más bella que tú puedas imaginar, Joana. Pero tenía un problema. En su vida era licenciosa. Era una mujer que em, necesitaba constantemente estar propagando o, o teniendo algún tipo de placer, pero ya de forma, se había transformado en un vicio. Estoy tratando de ser lo más suave posible, porque sé que hay amiguitos y amiguitas también que nos están escuchando o nos van a escuchar. Em, y, Joana, esta vida licenciosa que llevaba esta mujer, de la cual no hay registro ni nombre, porque hace tantos años que esto ocurrió, sufrió una especie de maldición y el nombre que se le denomina a ella es la condená. Es como condenada, Joana, pero en Chile nos comemos algunas palabras. Entonces quedó como la condená. ¿M? Sí. ¿M? Y así se denomina la madre de la Fiura, la condená, que es una mujer licenciosa que por llevar un estilo de vida lleno de excesos. ¿M? Y esta maldad constante y permanente sufrió este castigo de quedar condenada para la eternidad como un espíritu del mal. Y en una de esas, la condenada, saciando sus placeres, conoció al Trauco y tuvieron a la Fiura. Y la Fiura obviamente heredó esa parte también de su madre y por eso esta exacerbación en la sexualidad, Joana. Wow, me estoy aquí empatando todo este tema, estas leyendas. Qué interesante, Oscar, de verdad. Miren, vuelvo y les repito, esto se los digo cada que hablamos de mitos y leyendas, y es que además de generarnos un tema de cultural y de identidad también dependiendo de la región, del país, también en el fondo todos los mitos y las leyendas tienen un mensaje aleccionador, ¿no? Entonces, miren ustedes, el Trauco, este hombre que además es una especie de demonio que se mete con la Fiura, pero ahí está cometiendo incesto y por eso de alguna manera son como una especie de demonio ahí cuando cometen esto que es un pecado, pero también está la condenada que era una mujer demasiado licenciosa, como nos decía Oscar, que cometía además ese delito o ese pecado de la carne. Y es muy curioso porque también, y esto lo he hablado bastante y muchas veces aquí cuando hablamos de todo el tema de las brujas, y es cómo se condena de alguna manera el tema del apetito sexual de las mujeres, ¿no? Y cómo lo hacen con esta condenada que luego resulta metiéndose con un demonio, engendrando a otra figura que es la Fiura, y esa Fiura cometiendo otro delito con el Trauco, y todo esto nos lleva de alguna manera a entendernos, a mezclarnos en todas estas historias y estas leyendas, pero también a entender un poco cuál era el contexto en el cual surgieron esas leyendas y cómo de alguna manera nos hacen aleccionarnos con estas historias, porque además decías que, los hijos del Trauco, Sí. ay, se me olvidó lo que estabas diciendo, Trauquitos, lo tenía. pequeños trauquitos. Sí, sí, sí.
Sí, pero, no, ya, que cuando quedaba embarazada una mujer, y que no se sabía quién era el padre, pues le decían que era hijo del Trauco, o sea, es Claro, hijo de una figura horripilante, de sí, de una especie de demonio, claro, porque no, la mujer no puede identificar quién es el padre. Volvemos al tema leccionador. No, estoy pero aquí impresionada con estas historias, Oscar, y cómo también uno con otro se van entrelazando, ¿no? Cómo se conectan estas 3 figuras, estos 3 seres mitológicos, cómo se conectan ahí entre ellos. Es literal, como nos decías al inicio, la una claro. familia de seres mitológicos. Ana, la carga social, emocional de un niño que la madre no reconocía al padre y era conocido como el hijo del trauco. Y lo más probable es que el pololo, o el novio, en Chile dice pololo, el novio, anduviera por ahí y decía, yo soy el trauco, y, o sea, pero, pero la carga social, Joana, o sea, te la dejo, o sea, una tremenda carga social, hijo del trauco. Y bueno, Total. en Chile hoy, cuando una persona, un varón, no es muy agraciado, también se dice te dijo el trauco, o sea, Vea pues. No, claro. qué interesante. Estoy de verdad maravillada con estas historias que no conocía. Tengo que decir que Oscar muy juiciosamente me hizo el favor de mandarme una lista con todas estas leyendas. Hay una que otra que conozco, sobre todo la última, que ya ahí la verán, que es la del barco este mitológico, el barco fantasma de la isla de Chiloé, pero de resto, la verdad, Oscar, no conocía ninguna de estas historias y estoy aquí impresionada con lo que nos estás contando. ¿Algo más para cerrar esta familia de seres mitológicos o quieres agregar algo más o continuamos con el siguiente? Podríamos continuar al siguiente. Yo creo que esta serie esta familia de pecadores, esta familia de Sí. licenciosos, yo creo que podríamos dejarlo guardado y pasar al siguiente tema, que es igual de interesante, de motivador, y este es mucho más mitológico, ¿ah? Y que nos invita a conocer el Millalobo, pero aquí hay que entrar en algo mucho más antiguo, Joana, y que está, brevemente voy a dar una pincelada, esto va a ser un barniz. El Millalobo surge cuando, en lo que es el diluvio, ¿ya? Pero, y aquí, Joana, aquí tú puedes silvanar y aquí tienes material también para más adelante. Resulta que los pueblos del mundo, casi todos tienen su propia historia del diluvio. Sí, Y te cuento, Joana, que en Chile también tiene su propia historia del diluvio antes de la propia colonización por parte de los realistas, de los hoy llamados españoles. Y esto se llama, este diluvio, el diluvio mapuche. El mapuche es un originario, es un pueblo originario de nuestro país, ¿ya? Tienen su propia historia y es una batalla, surge a través de una batalla colosal de magnitudes inconmensurables entre dos serpientes gigantescas, Tren Tren y Kai Kai. Una buena y otra no tan buena, ¿no? Y una comienza a silbar, ya, Kai Kai, y el agua empieza a subir. Tren Tren, amiga de los seres humanos, de los hombres, las mujeres, empieza a hacer subir las montañas, ¿ya? Y para que no perecieran los hombres que quedaban, no alcanzaban a escapar, las mujeres, los niños, los está transformando en peces para que no murieran. Terminada esta batalla, donde al final no ganó nadie. Joanita, te veo. termin- no, estoy aquí impresionada, pero continúa, ya, tranquilo, Oscar. fíjate que terminada esta batalla, Kai Kai dice, estoy cansado, estoy agotado, aquí no ganó nadie, aquí empatamos, me voy a dedicar a hacer otras cosas.
y de entre todas las criaturas fabulosas que habían en el océano, elige un ser, nuevamente mitología mapuche. Y aquí quiero invitar a todas las amigas y amigos ventaneros a que veamos si esto no nos recuerda, no nos parece conocido desde otras latitudes. Un ser mitad hombre, mitad lobo de mar. Hombre de la cintura hacia arriba, lobo de mar de la cintura hacia abajo. ¿Ya? Le da el poder para ser el señor del mar. Una especie de Aquaman, pero con cola. Sí, sí, sí. Entonces, si nosotros tenemos, hemos leído algo, hemos visto otras historias de otras latitudes, de otros mundos, de otros continentes, esto podríamos decir son sirénidos. ¿M? Sirénidos. Pero esto es antes de la conquista de América. Entonces, es mucho más antiguo, mucho más antiguo. Colón ya en sus viajes comentaba estas criaturas externas. Los libros, hay libros, historias, la epopeya, por ejemplo, de estos griegos que se amarraban a los barcos por los cantos de sirena. ¿Las sirenas cómo eran? Mitad humano, mitad mujer, mitad pez hacia abajo. Bueno, el Sí. Millalobo es así, mitad hombre hacia arriba, mitad lobo de mar hacia abajo. Y de hecho, eso significa su nombre. ¿M? El Millalobo, el Millalobo lo que hace es ser el señor del mar. Y él se preocupa de las siembras, de sembrar moluscos, de generar constantemente peces, estos peces que son utilizados en la pesca, se preocupa de los hombres y mujeres que mueren en el mar, de las personas que mueren en el mar. Millalobo no es malo, se preocupa de que las personas Es un tengan. ser benévolo. Por supuesto, cualquier ser que da vida, y tanta vida como la que encontramos en el mar, debe ser bueno, debe ser benévolo, debe ser un ser que entrega, que da, que nos da una ofrenda. Ujú. Para Es nosotros, también protector del agua, ¿no? Y como de los recursos también, ¿no? por supuesto. De hecho, el Millalobo no solamente es un ser que no se preocupa de nosotros como personas cuando fallecemos, sino de nosotros cuando estamos vivos también. Y para eso, aquí entramos a otra familia, el Millalobo tiene su señora, tiene su esposa. Y el Millalobo elige a una mujer de un pueblo huilliche, si no me equivoco, pero voy a pedir perdón a los chilenos si es que si no me equivoco, Huilliche no era mapuche, ¿ya? Huilliche, em, y la elige a ella, y tiene hijos con ella, ¿ya? La esposa del Millalobo es la Wen, Wenchula, Wenchula, ¿ya? Así es el nombre de una mujer bellísima que cuando se enamora del Villalobos, es una historia muy, muy hermosa, en verdad, es llena de amor, llena de conocimiento, es un romanticismo total. El Villalobo, la Huénchula, cuando era joven, muy hermosa, toda una doncella, iba a buscar agua, ¿cierto? Con baldes, llevaba a su hogar. Ella le contaba a su madre que siempre, cuando llegaba a al lago o al pozo a sacar agua, veía que alguien la miraba. Y la madre le decía a la Huénchula que no se quedara mirando el pozo o buscara su reflejo, porque podía ser un ser que tratara de atraparla. La historia nos dice que el Millalobo comenzó de esta forma una relación, primero mirándola a lo lejos, luego acercándose, luego la Huenchula, cuando lo ve, le llama la atención. Finalmente se enamoran, finalmente se casan y se van juntos al palacio submarino
que tiene el Millalobo en el fondo del mar. Y ahí forman su familia. Y tienen 3 hijos. Y son estos hijos por los cuales el Millalobo nos entrega los beneficios del mar a todos nosotros. Entonces, como dices tú, tienes toda la razón. Es un ser benéfico, es un ser em, que apoya a la humanidad. Protector. Protector, se encarga, mira, hay una imagen en la que aparece, ¿ya? Y se puede, puedes verlo, que esa está en la goleta de Ancud, al lado de una goleta, ¿ya? En Punta Arenas. No solamente es protector, sino que es el gobernador de los mares. Nos protege, nos cuida, nos entrega alimentos, nos da recursos y además pone a disposición a toda su familia para nosotros. Sus 3 hijos trabajan para nosotros. Y es ahí donde nace, donde surge la pincoya. El pincoy y otra hija que se llama la sirena. ¿M? Sirena, la sirena. Te voy a contar el nombre de la pincoya mientras me recuerdo el nombre de la sirena. Tiene un nombre especial, la sirena de Ancud, no, la sirena chilota. La sirena chilota, o la sirena Ujú. chilota, así se llama, la sirena chilota, ¿ya? Bueno, la pincoya es una mujer, tiene sus 2 piernas, sus 2 extremidades. Cuando nace, la huenchula va a presentar a su hija a la madre, porque se había ido, recordemos que se había ido al palacio que queda en el fondo del mar, el Millalobo, ¿ya? Lleno de preciosidades, de cosas hermosas, lindas, ¿ah? Lleno de las riquezas más grandes que tú puedas imaginar. Imagínate el palacio señor de los mares. La huenchula, cuando va a presentar su hija a la madre, le dice en un punto, en un momento, mamá, voy a dejar este pequeño paquete, porque venía como una cosita envuelta, ¿ya? Por favor no lo abras, mientras yo salgo a recibir, porque vienen muchas personas, salgo a recibir a los invitados, porque vienen muchos invitados y muy importantes. Pero por favor, no abras, no desenvuelvas este paquete. La huenchula sale a esperar a los invitados. ¿Y qué es lo que hace la suegra? Abre el Abre el paquete. paquete. Sí. Y cuando lo abre, se empieza a, ver, lo abre y solamente es agua que empieza a derramarse. En ese instante llega la huenchula, ve lo que ha hecho, se enoja con la madre, le dice, me voy de acá, nunca más me volverás a ver, mira lo que has Ah, hecho, es mi hijo, es tu nieto, ujú, mira lo que has hecho, es tu nieta, es tu nieta. ujú. Y toma lo que quedaba, el agua, el paquete, ¿cierto? Empapado, y corre hasta las orillas del mar. Y empieza a caminar, a ingresar al mar, llorando, emocionalmente destruida, clamando, llamando y gritando el nombre del Millalobo, de su amado, de su esposo, del rey de los mares. Ujú. Se presenta el Millalobo, la escucha y al ver a su amada sufriendo, le dice, amor mío, no te preocupes, mira hacia atrás. Y cuando mira hacia atrás, ve que el agua toma forma de una mujer de cabellos dorados, cual Saiyajin, completamente cubierta de un amarillo, un dorado y un cabello completamente amarillo, refulgente como el oro. Dice, nada ha pasado, aquí está tu hija. Es una mujer Mm, preciosa, hija del dios de los mares, no el dios, el rey de los mares, un ser mágico, ¿m? Una divinidad.
esa es la pincoya. ¿Y qué es lo que pasa con la pincoya? Y por eso que esta vuelta larga me le he dado, pero para que se entienda. La Claro, pincoya, claro. la pincoya, obviamente con un padre tan generoso y una madre tan bondadosa, no puede ser mala. ¿Y ella Ujú, qué es lo que hace? Todos los años se traslada hasta la costa de Chiloé, de esta zona, del sur del mundo, de esta zona mágica, y la pincoya semidesnuda, y a veces dicen que desnuda, pero cubierta con parte de la ropa solamente, y muy hermosa, comienza a danzar y a bailar a las orillas del mar con una luna llena. Imagínate el espectáculo, una mujer hermosa, preciosa, de oro prácticamente, a la luz de la luna, metafóricamente, casi como la canción, como este tema que nos invita a Beethoven, su tema Claro de Luna. Imagínatela en ese instante, en ese momento, danzando, bailando. Y el que canta es su hermano, el Pincoy. mm. Pero aquí está el gran secreto, Joana. Cuando la Pincoya baila mirando hacia el mar, la pesca será buena. Ah, Si la Pincoya danza bailando hacia la tierra, la pesca será pobre, efímera, ujú. mala. Y de ahí los pescadores o salen o se quedan, Joana. Wow, esa historia está fabulosa, Oscar. Primero porque pasamos de una historia un poco más fuerte, más monstruosa, que era esta del Trauco y la Fiura y la condenada, a una historia realmente un poco más bondadosa, más de amor, más de unión familiar además, pero además una figura a la que seguramente los pescadores, pues de alguna manera ellos estarán pendientes de esa figura de la pincoya, estarán atentos a cómo es que danza para saber si es momento o no de una pesca que les favorezca. Y creo que ahí, vuelvo y repito, empiezan a conservarse esas leyendas. Me imagino además que habrá muchos pescadores que cuenten de algunos avistamientos o encuentros con esa figura, Oscar. Pero, Joana, solamente para responder tu pregunta, el día que tú vayas a Chiloé o recorras los puertos chilenos, te vas a dar cuenta que en no pocos barcos pesqueros la máscara de proa es una Ujú. mujer, cabellos dorados, hermosa, con cuerpo de pez, y el nombre del barco dice Pincoya. Ah, o sea, Uf, la tradición está súper arraigada. por supuesto. Y más, a veces estos pesqueros tienen más de un barco y dice Pincoya uno, Pincoya dos, Pincoya Mm, 3. O sea, es como, imagínate, entonces es una tradición muy, pero muy fuerte, muy potente, sobre todo la gente de mar, sobre todo la ujú. gente de mar. Y bueno, la Pincoya, te comenté que el que canta es su hermano, que te Sí. comenté que tenía tres hermanos, tres hijos, había tenido el Millalobo Ujú, y, y tiene un hermano que es el Pincoy, que es un Adonis ujú. para arriba, o sea, un hombre muy, muy guapo, ¿cierto? Sí. Con pelo, yo no tengo nada, pero él con un pelo, un cabello completamente dorado, o sea, ya Goku querría tener ese cabello dorado largo, te juro que, ¿eh? Pero, te juro, se me está cayendo el carnet, yo soy de esa época, entonces se me está cayendo el carnet, el DNI, ¿no? Se me está cayendo el DNI. Estás Eh, mostrándonos la cédula de ciudadanía, diríamos en Colombia. la cédula, o sea, se me está cayendo el DNI.
Entonces, pero queda otra hermana. Bueno, el Pincoy, termino con el Pincoy. El Pincoy es muy guapo hacia arriba, atlético, apuesto, y de la cintura hacia abajo, al igual que su padre, también es mitad humano, mitad ser Co acuático. sí, Y la otra hermana es muy bella, pero tiene la siguiente característica, al igual que su hermano, mitad humano para arriba, mitad acuático para abajo, pero siempre tiene una característica imberbe, como una jovencita de unos 14, 15, 16, como una mini Lola, no, no sé cómo se dice, no Lola, jovencita, una ado jovencita, una adolescente, sí. Cari- adolescente, sí. Características adolescentes, siempre. Y son los tres muy unidos, rescatan a las personas. Y aquí vamos encaminándonos a la tercera parte de nuestra historia, porque a las personas que son encontradas o las llevan directamente hasta el palacio del Villalobos o las encaminan y las dejan en un Mm. barco que tiene cinco finales distintos. Entonces, los que nos están escuchando dirán, oye, pero ¿cómo? Sí, tiene cinco finales. Personas que están perdidas en el océano o que han fallecido, los dejan en el barco de Chile, conocido a todo Chile, que es el Caleuche. Hay una película que se hizo hace unos 10, 12, 15 años atrás, Caleuche. No toca el tema, pero como que lo soslaya. No es directo sobre el tema, pero como que es un poco de magia, como que lo soslaya el tema. ¿Ya? Los apellidos de los participantes, todo eso es interesante la película. Pero, y aquí lo que ocurre con el Caleuche es lo siguiente, Joana, que el Caleuche tiene, es un barco mágico con forma de buque escuela. El buque escuela Esmeralda de Chile es un barco tipo velero con muchas velas. Es un barco, tiene varios mástiles, uno central y los otros dos y dos más pequeños. No sé cómo será el buque escuela en Colombia o en otros países. He Sí, visto el del similar. He visto el del Perú, he visto el de España, el de Chile, hay una réplica de Chile también en el norte, una réplica. He visto uno ahora, de México he visto también, de México, y son todos así, como con grandes velas, con mástiles, unos veleros hermosos. Bueno, así es el Caleuche, pero Ujú. tiene ciertas particularidades, como por ejemplo, aparece de la nada en medio de la bruma, de la niebla, en la oscuridad. Y es muchas veces, Joana, visto por otros marineros y esto quiero nuevamente invitar a los amigos de este programa a que veamos historias de otras latitudes. Y los invito a leer un poco sobre el holandés errante, que también es un barco muy parecido. Sí, ¿Ya? señor. Claro. Entonces, justo están las imágenes. Esta imagen que se ve es un tallado de madera, que si no me equivoco está en Ancud, la ciudad de Ancud. Abajo está el letrero no lo alcanzo a leer, pero diría, me la jugaría porque está en Ancud o Castro, uno de los dos lugares. Y la otra imagen, más tenebrosa, es como aparece con una forma típica de velero, que también en el tallado en madera se fija también, tiene una serie de velas. Es un buque escuela, es un velero grande, es un buque, no es una navecita, no es un bote, una lancha, una torpedera, no, es un buque, ¿ya? Es un buque. ¿Qué es lo que hace este caleuche? Se sumerge en el mar. Así es, Joana, se sumerge en el mar y tiene la capacidad de desaparecer y volver a aparecer.
Y aquí vemos esta parte la sacaron para generar, para hacer una película allá en Estados Unidos, un señor Jack Sparrow, cuando el barco se da Sí. vuelta y anda debajo del mar. Bueno, eso es el caleuche, ¿ya? Ujú. El caleuche. El caleuche se sumerge en el mar. Y si es pillado de día el caleuche, se transforma en un gran tronco y los habitantes se transforman en lobos de mar, ¿m? Para no ser detectados. Pero el caleuche tiene cinco, tiene cinco finales en el fondo, ¿ya? Y es aquí donde me quiero detener, porque la historia, todos dicen, es un buque mágico, un barco fantasma, pero hay que penetrar un poco más y hay que investigar un poquito más y estar al tanto de cada una de estas diferentes peculiaridades y particularidades que tiene el caleuche. Quiero partir por la primera, recordando que el caleuche no por todos es conocido, ¿ya? Pero el caleuche, Joana, fue creado por el Millalobo. Ojo con eso. ¿Por qué? Ah, Y por eso que los hijos del caleuche rescatan a las personas que están perdidas, y quiero decir perdidos para no decir que han fallecido en el mar, ¿ya? ujú, El caleuche tiene esta peculiaridad que es el caleuche que rescata a las personas del mar. Y las personas viven ahí siempre alegres, contentas, felices, porque se dice que este barco, después de la batalla de estas dos grandes serpientes y el Millalobo, siendo nombrado como el señor de los mares, el rey de los océanos, y sus hijos, el príncipe y la princesa del mar, él recoge, el Millalobo crea, él, él es el creador del Caleuche. ujú, Y ahí se trasladan las personas que han fallecido, han perecido en el mar. Pero hay otra historia, ¿ya? Nuevamente llegamos al final de la historia del Caleuche, en que hay una ujú, desviación, y es la parte un poco tétrica. Y nuevamente vamos a recordarnos lo que pasa con este barco, el de Jack Sparrow, una película que dieron, van como 7 películas, que este barco va lleno de tripulantes, pero tripulantes que están esclavizados por toda la eternidad, siendo y conformando y siendo parte de una tripulación sin fin, sí, una esclavitud por toda la eternidad, y cuyos tripulantes tienen una pierna pegada en la espalda, ujú, tienen una pierna doblada en la espalda. Esta parte, esta es la más común, y es la que yo aprendí cuando era niño, que me la contó mi abuela, que vivía, ella era de la zona de pesca, y es la primera que yo conocí, Joana. Y es que mm, es un barco en el que los tripulantes son esclavos con una pierna doblada en la espalda, guau, ujú, muy parecido a lo que tú podrías ver una persona como una deformidad, pero que está pegada claro, en la espalda, ¿ya? Tenemos dos historias de este final ujú, del Caleuche. Pero la tercera, Joana, es que es un barco que está repleto de brujos, y lo que hace es llevar a los brujos de una isla a otra, ujú, porque la sal, tú sabes que es contra. sí, No, acá en Chile, si tú estás cargada, ¿ya? Lo mejor es darte un baño de sal. ujú. Y la negatividad, esa carga, ese mal de ojo, se va con el agua. En Colombia decimos: "La sal saca la sal". Ah, sí, lo entiendo. Sí, sí, Ujú, sí. Y bueno, entonces se entiende a lo que voy. Los ujú, brujos, entonces, para evitar ese cruce entre por el océano o que caigan al mar, los pille la luz y caigan al océano, que tiene sal, se trasladan en esta especie de taxi marino mm, lleno de brujos, lleno de brujos.
Esta es la tercera historia, la tercera, una de las Versión, la tercera versiones. versión del barco. Exacto. Ujú. Luego está la cuarta versión que nos dice que al ser creado por el Millalobo, el Caleuche, este barco, tiene conciencia, o sea que Mm, es un ser. Si nos vamos al cogito, al código, ¿cierto? El código cartesiano, conocido como el cogito, dice, cogito ergo sum, pienso, luego existo, es decir, para, para darnos cuenta de que somos, debemos primero ser. Por lo tanto, es un ser que tiene conciencia, lo dota de conciencia. Por lo tanto, se da ujú, cuenta que es, por ende, existe. ¿Qué es lo que ocurre en esta parte con el caleuche? El caleuche llega un momento en que, debido a la soledad en la que se encontraba, en la cual vivía, y después de siglos y siglos de surcar los océanos, encuentra el amor y deja de estar solo por el mundo. Y es así como se enamora, porque es un ser, ujú. y encuentra el amor en una loba de mar, así tal cual, una loba de mar. Y el caleuche lo que hace para estar junto a esta loba de mar, él se transforma en un lobo de mar, pero de dimensiones considerables, prácticamente un gigante entre estos gigantes animales. ¿M? Y un día, mientras frente a las costas de una isla, ¿ya? Se encontraba con su esposa, loba de mar, son atacados, ¿ya? Especialmente ella, porque estaba en otro sector, es atacada a su esposa y es asesinada. Y él, Ujú. cuando siente que algo ocurre, llega al lugar, su esposa ya había fallecido. Falleció. Es Mm, entonces cuando este barco deja su forma de lobo de mar de gigantescas dimensiones y se transforma en este barco vengador y mm, va por los océanos del mundo y especialmente por los fiordos de Chile buscando personas, trabajando con brujos y atrapando esclavos para transformarlos de forma permanente en su tripulación para toda la eternidad. Guau. ¿Cómo son estos esclavos? Muy bien vestidos, con una pierna doblada, pegada a la espalda. Y Joana, si tú alguna vez Ujú. visitas Chile y ves este barco, pues tápate los ojos, toma un pedazo de pasto, muérdelo y no lo mires, porque al que ve o al que mira al caleuche, se le tuerce la boca y sufre de una locura. Entonces, lo mejor es tirarte al suelo, taparte los ojos, no ver nada y que el caleuche o alguno de sus pasajeros, esclavos por toda la eternidad, ver que no te, que no te vean en el fondo, porque si te ven, te va a pasar eso, te va a pasar eso. Entonces, la idea es tirarse de guatita, taparse los ojitos, morder un pasto y que pasen rápido, y ojalá que no te vean. Ese es Este es el contra. Ese es el el contra. contra, claro. Ujú. Esta es la historia del Caleuche, con muchas similitudes en otros parajes del globo. Total, total. Oscar, pues tengo que decirte aquí mientras te escuchaba
que avezadamente me atreví hace bastante tiempo a hacer un contenido sobre barcos fantasmas, y en ese mencionaba al Caleuche, y la Ah, primera mira. versión que nos diste, esa fue la que conté, ¿no? Cómo aparecía este barco en medio de la bruma del mar y de la isla de Chiloé, y cómo se transformaba además en ese tronco para que no lo vieran, que además Sí, rescataban esos cuerpos de personas que habían caído ahí. Y recuerdo mucho que en muchas contenidos, en muchos textos se habla de que ese también es el barco feliz, el barco parrandero, diríamos en Colombia, porque quienes esos cuerpos que recuperan, pues siempre van a estar ahí como en medio de una fiesta. sí, Pero el resto de las versiones, tengo que decir, ignorantemente yo ni siquiera las conocía, ni las vi, y me parece fabulosa esta historia del Caleuche, porque no solo nos habla de esos barcos fantasmas, como el barco errante este que es tan famoso, el que hay películas, hay libros, de todo, sino también de muchas otras versiones que empatan muy con la cultura chilena y lo que los representa a ustedes como país, y sobre todo a esta región tan específica que es Chiloé. Y te quiero agradecer en serio por ayudarme aquí a entender un poco más de esos mitos y de esas historias de Chile, y sobre todo de esa parte tan especial que tienen ustedes allá en su territorio, que es esta isla llena de magia, llena de historias, llenas de leyendas, sí. que nos sorprenden con una cantidad de cosas realmente con todo lo que nos has contado. Entonces pasamos de hablar de los brujos a estas leyendas, a estos barcos, a estos seres que por un lado son de alguna manera demoníacos, pero por otro también es una familia benévola. Y me encantó haber escuchado estas historias, porque quienes siguen este contenido saben que yo amo las leyendas, pero me parece que son lo que nos identifica culturalmente, y seguir contando estas historias también hace que este tipo de historias se sigan consolidando. Tú lo mencionabas, la segunda versión de este barco te la contaba tu abuela, y tú ahora Mm, se la estás contando a muchas personas que ven este sí, contenido, y eso sí. hace que esa oralidad siga viva. Muchas gracias, Oscar, por Y compartirme estas historias. y faltó una que cuando tú me comentaste, yo te comenté, mira, hay una serie de cosas y dije, pero vamos a terminar con la última y vamos a Ujú. cerrar el ciclo. Y es que yo te dije hay 5, pero hay una sexta. Sí. Y es que se cree que el fenómeno mitológico del Caleuche está directamente relacionado con una de las cosas que ya te mencioné al principio, que no serían ni más ni menos que avistamientos de ovnis. En este caso Mm. serían OSNIs, OSNIs. Ujú, objetos submarinos no identificados. Y de ahí que esta capacidad de estar sobre el agua, sumergirse y ujú. esta constante, permanente luminosidad por sobre y por bajo el agua. Y con eso se cierra la respuesta que te di al principio, por qué era mágico y por qué es conocido Chiloé. Te dije, la última te lo voy a hacer al final y con esto te cierro el círculo y te comento que por eso también es conocido Chiloé. Total, súper conectadísimo también con esa teoría, ¿no? Es una teoría que para los amantes del fenómeno ufológico, pues tendría mucha, pero mucha lógica, ¿no? También me parece muy interesante eso. Pues, Claro. Oscar, ha sido un recorrido maravilloso por esta mitología del fin del mundo, la isla de Chiloé, como titulaste tú este contenido. Ha sido un placer conocerte, compartir contigo estas historias, estos mitos. Además, hay una cantidad más que podemos después hacer una lista seguramente con Oscar y volverlo a invitar. Solamente la isla de Frenchy ya nos da, mejor dicho, no sé cuántos programas.
Eso es una maravilla. Entonces, gente que está ahí conectada, ventaneros misteriosos, si a ustedes les gustó este contenido con nuestro amigo Óscar Enríquez, pues por favor, dejen su dedito arriba, dejen su comentario y díganle a Óscar, queremos que vuelva a estar en Ventana al Misterio compartiendo más historias de Chile y seguramente muchas otras que él conoce porque ha investigado demasiado, ha leído mucho de todo este tema del misterio. Y así como él, ustedes también pueden ser los protagonistas de este canal de YouTube. Ya se los he dicho, tenemos un correo electrónico que siempre lo dejo en la descripción de todos los videos. Ahí usted me puede escribir, me puede decir, quiero contar mi historia o quiero que hable de esto o te voy a mandar este audio, te voy a mandar este video y aquí lo compartimos, así como lo hicimos hoy en esta grata conversación con Óscar Enríquez. Muchas gracias, Óscar, por estar aquí. Un abrazo gigante y pues déjale un mensaje a todas las personas que se conectan y que están aquí viéndote hoy en Ventana al Misterio. Muchas gracias, Joana. Eh, agradecido, agradecido, agradecido de tener la oportunidad de dar a conocer lo que es mi pasión. Esto es más que un hobby, es una pasión. Y de dar a conocer y entregar lo poquito que puedo saber de todos los grandes misterios del mundo y tener la oportunidad de estar también una maestra en todo lo relacionado con lo paranormal, como eres tú, Joana, y dejarles un abrazo gigantesco a todos los ventaneros y a todas las ventaneras y sigan apoyando este canal, sigan apoyando este programa, sigan apoyando a Joana. Así que yo ya estoy, siempre coloco mi dedito, a veces no opino, pero siempre lo estoy viendo. Así que gracias, Joana, y quedo eternamente agradecido. Muchas gracias. No, a ti, Oscar, de verdad que ha sido un placer escuchar todas tus historias, estas historias tan maravillosas. Y aquí siempre bienvenido, estas ventanas siempre estarán dispuestas para ti, para que charlemos y para que compartamos con todas las personas que nos ven este contenido. Un abrazo para ti. A ustedes muchísimas, muchísimas gracias por estar conectados aquí hasta el final. De verdad que me voy con una sonrisa gigantesca a cerrar este video de hoy porque he aprendido un montón, he escuchado historias fabulosas, me he transportado con la imaginación hacia esa maravillosa isla, hacia ese hermoso país que es Chile y pues quisiera que, por supuesto, ustedes dejaran ahí todos sus comentarios y sus deditos arriba si les gustó este contenido, porque yo tengo que decirlo, quedé fascinada. Así que espero que ustedes también hayan quedado muy contentos y satisfechos con este especial de hoy sobre estos misterios de Chile. Y de verdad que si quieren seguir creando más contenido conmigo, pues es muy sencillo. Dejen siempre sus comentarios, digan, quiero que hablen de esto, quiero que hable de lo otro. Y también ustedes pueden ser los protagonistas, así como lo fue hoy Oscar. Ahí está el correo dispuesto para ustedes y este canal siempre estará dispuesto para que usted venga y cuente sus historias aquí. Un abrazo para todos. Recuerden que todo les fluya y por hoy cerramos esta ventana al misterio.